Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si ustedes me pueden ver y si me pueden escuchar bien. Vale, perfecto. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta? ¿Quieren que hagamos algún tipo de resumen de la última parte o quieren que continuemos? Recuerden que ya la última clase es el día de mañana. Yo no sé si ustedes les enviaron el formulario de las preguntas del cuestionario para que ustedes lo desarrollen el día de hoy para por si mañana tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de duda respecto a eso. ¿Ya les llegó el cuestionario? No se los han enviado, de pronto se los envían el día de hoy. De todas formas, yo se voy a ver si se los envío de una vez para que todos lo tengan, ¿no? Los que estamos conectados. Regáleme un minuto, por favor. Mm, Bueno, acá se los envío. Ese es el link del cuestionario para que lo hagan en la noche de hoy y digamos que mañana nos vemos y resolvemos las dudas que ustedes tengan de este cuestionario. Listo. Entonces acá se los vuelvo a enviar para que lo tengan. ¿Qué les gustaría que hagamos un resumen o quieren que continuemos? También quiero comentarles que el día de hoy vamos a tener clases de 6 a 8 y mañana vamos a tener las clases eh, de 2 a 6 de la tarde para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a reponer la hora que no vemos el día de hoy, por lo cual vamos a tener un receso de 2 a 3, de 2 a 4 y de 4 a 6 continuamos con las otras 2 horas que nos quedan faltando. ¿Ustedes desean que hagamos un resumen o quieren que continuemos? Bueno, entonces, según lo que estábamos viendo la clase pasada, estábamos hablando respecto al modelo del ABC, ¿no? Esto es como lo último que habíamos visto. Nosotros habíamos hablado también de la evaluación psicológica y de las fases importantes. También una parte importante que habíamos mencionado son las habilidades terapéuticas y el tema de la ética profesional, ¿no? Nosotros hablábamos de la evaluación psicológica. Recuerden que nosotros habíamos hablado que es importante que nosotros identifiquemos cómo se encuentra ese paciente, ¿no? O en la exploración inicial, cuando nosotros entendemos cómo llega esa persona, el problema que tiene, las secuencias, ¿no? El desarrollo también de cada problema narrativo, las variables que puedan tener y pues también el contexto. A partir de ahí nosotros ya tenemos en cuenta una hipótesis o un análisis funcional y es la interpretación que le damos a esta situación, ¿no? Hipótesis de trabajo, dinámica del funcionamiento psicológico, el análisis funcional también desde la etiología del curso y el mantenimiento. Y en cuanto al diagnóstico, pues también la impresión diagnóstica. Recuerden que nosotros muchas veces tenemos como una impresión diagnóstica
y solo con los síntomas vamos descartando hasta identificar ese diagnóstico como tal, ¿no? Que la persona sí o sí cumpla con los criterios, con todos los criterios para decir que tiene un diagnóstico. También los datos epidemiológicos del curso, las comorbilidades y también de los modelos psicopatológicos. Teniendo en cuenta esto, también recuerden que la formulación es una parte importante cuando nosotros identificamos la teoría de ese caso, ¿no? La explicación que le damos a ese problema, a los síntomas mantenedores, a los síntomas o la persona cuando evita ciertas situaciones, cómo se originó, cómo se mantiene y pues cómo sería ese pronóstico, ¿no? Teniendo en cuenta pues también las hipótesis de mantenimiento. Cuando hablamos del diseño de tratamiento, también hablamos del objetivo, desde las técnicas, desde los momentos de la intervención, como veíamos los programas estandarizados del tratamiento, cuando vemos que son basados en la evidencia, ¿no? Como el plan, digamos, personalizado de un tratamiento. Y en el diseño de tratamiento, recuerden la evaluación del cambio durante un tratamiento o la evaluación de un seguimiento y la efectividad. Otro elemento importante es las consideraciones de las pruebas psicológicas, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta qué pruebas vamos a aplicar, cómo va a ser esa clasificación de esas pruebas, la interpretación. Y pues también tener en cuenta que pues muchas veces estas pruebas tienen que tener sí o sí una confiabilidad, una validez y un objetivo, ¿no? A por qué vamos a aplicar esa prueba, tenemos que tener claro ese objetivo, esa comprensión desde las instrucciones, el rapport, todas esas recomendaciones que son importantes, ¿no? Cuando hablamos de interpretar de manera completa, es relacionar todos los elementos, los datos recogidos durante la sesión de la entrevista y también en la evaluación. También la invasión de la intimidad y la confidencialidad se refiere a la posibilidad de la aplicación de las pruebas, ¿no? Que presentan esa invasión en la vida privada o cómo deben de tomar tres aspectos. Uno de ellos es que toda investigación se hace sobre la conducta y es cuando es mediante por pruebas u otros métodos, ¿no? Que la acción de un individuo es la prueba psicológica que representa una muestra de la conducta, que el cliente es quien acude a esa evaluación psicológica, ¿no? Es quien decide sobre sí mismo. Recuerden que cuando se aplican las pruebas, cuando se deben de aplicar, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que detectar la fiabilidad de la evaluación, tiene que tener una detección, ¿no? ¿Cómo vamos a detectar ese trastorno, ese diagnóstico, la descripción de los síntomas, la selección, la explicación y pues obviamente la predicción y obviamente a partir de ahí se da un tratamiento de una valoración? Es importante que tengamos en cuenta que la ética del profesional de los psicólogos implica una evaluación psicológica, ¿no? Toda la que tiene que llevar a cabo dentro de un contexto de esa relación profesional y claramente definida. También la entrevista clínica es una herramienta imprescindible, no solamente para conocer esa información, sino también para la construcción del vínculo asistencial de ese efecto terapéutico, que en el momento de explorar el primer paso es identificar las emociones, las conductas, los pensamientos que transmite el paciente y cómo debemos de examinar las relaciones familiares, sociales y los factores de riesgo. También tenemos en cuenta los factores protectores, las estrategias de afrontamiento y la resolución de los problemas cuando pues posee una persona. En esta etapa hablamos de que se explora, se tienen que tener en cuenta las técnicas narrativas, las preguntas abiertas, los reflejos empáticos, las repeticiones, los silencios y entre otras. También nosotros estábamos hablando de un elemento importante y es que cuando nosotros hablamos de las pruebas, también tenemos que tener en cuenta que las técnicas de evaluación psicológica es la entrevista, ¿no? Ya sea estructurada o semiestructurada, el autoinforme. Ustedes me preguntaban, ¿qué es el autoinforme? Todos esos cuestionarios psicométricos, ¿no? Patológicos, inventarios de la depresión, de la ansiedad, autoinformes personalizados. Ya son aquellos que tienen que ver con cómo se muestra el paciente, sus emociones, su comportamiento y, digamos, las consecuencias conductuales, ¿no? Los diarios, los termómetros, las técnicas subjetivas y también las escalas y las mismas. Cuando hablamos de la observación directa, hablábamos de aquellos elementos como, por ejemplo, las situaciones cotidianas
que ocurren en consulta o en situaciones, ¿no? Estandarizados que tiene un paciente o el ambiente. Muchas veces nosotros acá identificamos estas situaciones, aquellas situaciones cotidianas, ¿no? Como los registros, las observaciones en las parejas, el juego de roles, estos elementos en los cuales pues ya notamos que observamos directamente esas situaciones, ¿no? También los productos o la parte de la observación desde los productos permanentes, cuando nosotros identificamos los productos de la conducta en el ambiente, como son los archivos, los resúmenes de estudio, la acumulación de objetos, ¿no? También las medidas psicofisiológicas, todas las que están relacionadas con esas situaciones psicológicas, las tasas cardíacas, la excitación, las situaciones estresantes, la relajación. Es como nosotros tenemos en cuenta esas medidas fisiológicas. Pruebas cognitivas, aquellas pruebas que se aplican, por ejemplo, para mirar la memoria, para evaluar la atención, los paradigmas mentales, ¿no? Y también están las pruebas proyectivas, que son aquellas que es la persona, pues da esa información a través, digamos, de un dibujo, a través, digamos, de, por ejemplo, lo que la persona subjetivamente pues refiere, ¿no? Frente a lo que ve, como es el test de Rorschach. Aquí todos conocen el test de Rorschach, si no yo les muestro un ejemplo para que a ver si de pronto aquí lo recuerdan. Un ejemplo. Este es el test de Rorschach. Dicen que en su país ya no se utiliza, ok. Este es el test de Rorschach, que son como digamos, unas radiografías con pintura, donde la persona pues habla o expresa pues lo que está observando, ¿no? Más o menos pues la persona aquí habla, digamos, sobre cómo se siente. También está el test de Schullinger. Este se utiliza hoy en día también para el campo forense, ¿no? Para mirar, por ejemplo, características de acuerdo a un trauma o, digamos, algún elemento subjetivo, ¿no? Entonces, esas técnicas proyectivas, pues, son esas pruebas de dibujo. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de la relación y de las habilidades en cuanto al paciente, tenemos que tener en cuenta que muchas veces en la evaluación psicológica no resulta separado ese trabajo clínico ni del establecimiento de esa relación terapéutica. Recuerden que también nosotros tenemos que hablar de las posibilidades que tiene el terapeuta y el paciente frente a la interacción terapéutica, como hablábamos de la terapia analítica funcional, las habilidades del evaluador, abierto, natural, el lenguaje claro, comprensible, no técnico, relajado. Y pues obviamente la posibilidad también de la participación. Otro elemento importante es la muestra de la comprensión y la motivación hacia el cambio. En cuanto a la relación del terapeuta-cliente, como nosotros hablábamos de la eficacia de los procesos del modelado, ¿no? Y el reforzamiento social y también de las expectativas. También los estudios de la efectividad cuando vemos que hay determinadas habilidades terapéuticas en función de problemas clínicos. Recuerden que dentro de la evaluación psicológica también tiene que haber y tiene que tener el terapeuta un conjunto de habilidades, como hablamos de esas habilidades constantes en las cuales es el respeto, la confianza, ese interés, ese cuidado, la comprensión, la aceptación, la empatía, esa relación adecuada, ¿no? Eso fomento también de fomentar como esas expectativas frente al cambio. La autenticidad es un elemento clave, ¿no? Que no se sienta como esa relación forzada, sino una relación auténtica. Y también nosotros tener en cuenta, digamos, la búsqueda de la información descriptiva relevante y la competencia. En cuanto a la estructura de los roles, tenemos que tener en cuenta que obviamente el terapeuta, pues por más relación empática y confianza, debe de mantener su rol de terapeuta, no puede perder ese rol de terapeuta. Y la implicación del paciente también en el proceso del cambio, este elemento es fundamental para que él se implique activamente en su proceso de cambio.
Hasta ahí todo claro. Ok. Dentro de las variables de cada caso también hablamos las variables que tienen que ver con la formulación clínica del caso, ¿no? La provisión de los cuidados, la estructura de la sesión, la revelación de la información sobre el terapeuta, la directividad, las críticas, las alabanzas, ese reforzamiento social, la animación, los juegos, el sentido de humor, el control, la disponibilidad también del terapeuta, la duración también de las sesiones y la frecuencia de esas sesiones, ¿no? Otro elemento importante es el modelado, cuando compartimos notas o esa formulación, el establecimiento de límites, ese entrenamiento a comportamientos desadaptativos y también la validación de sentimientos y de las experiencias que tiene ese paciente. Dentro de los elementos que también tenemos que ver como peligrosos y que debemos de evitar es cuando el psicólogo tiene una curiosidad que no está justificada, ¿no? Que digamos que esa curiosidad no tiene ninguna relación con lo que realmente se pretende evaluar. También la inclusión de los aspectos personales propios, ¿no? Cuando nosotros hablamos de incluir a la persona en aspectos personales propios, la búsqueda de la admiración del paciente, la imposición de valores personales y la relación del dominio. Entonces, acá les muestro ese proceso terapéutico frente a las tareas, al diseño y tratamiento. Y nosotros veníamos hablando de esas aquellas pruebas, ¿no? Recuerden que nosotros estábamos hablando de la importancia de la entrevista clínica, no solamente porque ayuda a recolectar la información, sino porque la entrevista clínica es ese primer momento donde hay ese vínculo asistencial y ese efecto terapéutico. Cuando nosotros vemos ese momento para explorar, el primer paso es identificar las emociones, las conductas, los pensamientos que transmite el paciente y también cuando nosotros examinamos las relaciones familiares y sociales, ¿no? Otro elemento importante es también cuando nosotros identificamos las relaciones familiares o sociales. Eh, Muchas veces también cuando nosotros miramos las estrategias de afrontamiento, la resolución de los problemas que posee la persona, y pues también hablamos de esa etapa exploratoria, ¿no? Que es cuando nosotros hablábamos de aquellas técnicas narrativas, de preguntas abiertas, de reflejos empáticos, repeticiones, silencios, entre otras, que es como nosotros pues hacemos que esa persona continúe, ¿no? Sí, así es. Entonces recuerden que nosotros también tenemos en cuenta la entrevista clínica, que también, digamos, es como nosotros hacemos la devolución de la valoración y de los problemas por parte del profesional, cuando identificamos las condiciones sociales y la repercusión sobre la salud, ¿no? El profesional en la salud, en especial el psicoterapeuta y el psiquiatra, deben lograr que el paciente participe en la fabricación de alternativas y en aquel plan terapéutico. Cuando nosotros hablamos de involucrarlo en el proceso de recuperación y en evitar que tome una posición pasiva frente a un tratamiento. Otro elemento de la exploración física es cuando nosotros identificamos ese malestar emocional, cuando se expresan esas situaciones físicas, ese dolor físico, ese sufrimiento mental, ¿no? Cuando nosotros notamos que hay una dicotomía entre ese sufrimiento físico y mental y en entender el significado de cada persona. Cuando hablamos de ese examen físico, hablamos de qué tan apreciado vemos que se presentan los pacientes y esto tiene mucho peso en la terapia, ¿no? Y también de la exploración, cuando permitimos tranquilizar, darle un lugar al malestar, reconocer lo que le sucede al paciente, fortalecer ese vínculo terapéutico y asimismo pues ese contacto físico respetuoso, como coger la mano, ¿no? Muchas veces cuando la persona vemos que está desbordada, como de pronto pasarle un pañuelo, ¿no? Que le permita expresar sus emociones y sentir como un consuelo y pues sentirse acompañado.
Recuerden que la contención terapéutica es ese elemento en el cual nosotros identificamos cuando una persona pues tiene una crisis emocional y logramos como calmarla, ¿no? Que logramos acompañar y que la persona logre tolerar sus emociones. Muchas veces es cuando la persona establece sus sentimientos, la ira, la frustración. Y pues obviamente de esos sentimientos muchas veces notamos que hay riesgo también de suicidio, de entrar en una crisis, porque de alguna forma pues la persona sí lo está viviendo, ¿no? Otro elemento importante es que tenemos que tener en cuenta todos los elementos de las interrupciones en cuanto a la identificación y la elaboración, y pues obviamente cuando hablamos de escuchar, digamos, las veces, ¿no? Por primera vez. En cuanto a educar para prevenir, hablamos de educar cuando hablamos de la infancia, la promoción del bienestar personal, colectivo, el aumento de la salud física y emocional. También la labor en la cual tenemos en cuenta que educar sobre nuestra propia muerte, ¿no? O educar también cuando nosotros hablamos, por ejemplo, educar de las emociones, de la gestión emocional, de la ansiedad, de todos los elementos que nos ayuden a identificar, a elaborar esas emociones, pensamientos y sentimientos. Recuerden que si nosotros no los identificamos, pues muchas veces se empiezan a salir de control, ¿no? Y como vemos, pues digamos un síntoma de los pensamientos es cuando la persona pues tiene pensamientos negativos, pero muchas veces esos pensamientos empiezan a aumentarse a través del tiempo por situaciones de la vida que van, digamos, la persona va teniendo como esa situación en la que reafirma lo negativo en su vida, ¿no? Y cuando reafirma pues estos elementos negativos, muchas veces también digamos que viene la desesperanza, la pérdida, digamos, del interés por vivir, ¿no? Y pues este es un elemento también importante que entendamos que no solamente pues hoy en día hablamos de educar las emociones, sino también de aprender a gestionarlas, a identificarlas. Y pues también un elemento importante es la inteligencia emocional. Cuando hablamos de la entrevista clínica cognitiva, hablamos de aquellos elementos en los cuales nosotros tenemos en cuenta el análisis de la información y cuando tenemos en cuenta ese estilo de procesamiento de la información cognitivo, afectivo, comportamental. Dicho de otra manera, ese perfil cognitivo frente a la relación de la especificidad y el contenido de cada caso. La entrevista clínica cognitiva, cuando hablamos de los datos, de la unidad, de la información, de lo que remite en el conocimiento o la comprensión de esos elementos, ¿no? Como los esquemas, creencias intermedias, distorsiones, estrategias de afrontamiento, emociones derivadas también de pensamientos y de conductas del sujeto. La entrevista no constituye en sí misma un proceso solo de evaluación clínica, sino también ese proceso de intervención. La entrevista también permite que nosotros hagamos esas confrontaciones, esos debates, las aclaraciones, las ejemplificaciones, que permiten direccionar la intervención y los procesos de evaluación y la intervención no tienen un límite definido, sino que se desarrollan también a lo largo de la terapia. Entonces recuerden que la entrevista clínica pues es un elemento importante, cómo se desarrolla a lo largo de la terapia esos debates, esas aclaraciones, esos resúmenes, ¿no? Ahora vamos a hablar de la entrevista inicial y recuerden que la entrevista inicial pues es la que recopila toda esa información relevante, ¿no? Es la que hablamos de esa información desde el diagnóstico. También cuando nosotros hablamos de transformar aquellas quejas principales, ¿no? Los síntomas objetivos, el objetivo terapéutico. Muchas veces también cuando nosotros contrarrestamos los síntomas también y hacemos un énfasis, digamos, de estos elementos de esa información adecuada. Otro elemento es la retroalimentación de la entrevista también de forma inicial. Entonces recuerden que nosotros habíamos hablado de elementos que tenemos que tener en cuenta frente a la presencia física de una persona y aquí hablábamos de aquellos elementos, por ejemplo, cómo vemos a esa persona frente a su valoración física. Ustedes dirán, bueno, y esto sí es importante, claro, todos los elementos que nos ayuden a recopilar información sobre cómo vemos a esa persona, cómo está vestida, cómo es ese descuido o esa, digamos, ese aseo personal, también nos da esa información importante y relevante de un caso, ¿no? También los elementos de la apariencia, si vemos a la persona, por ejemplo,
que tiene, digamos, la camisa bien planchada o está arrugada, o digamos que la ropa tiene que ver con la estación del año, ¿no? Todos esos elementos que me indiquen, por ejemplo, si esa persona está adaptada en tiempo y espacio. Y otros elementos es que muchas veces pues también tenemos que mirar aquellos aspectos, como hablábamos de la pulcritud, el orden, el nivel económico, el estatus social y pues todos los elementos para identificar esas conversaciones, ¿no? La combinación de los colores llamativos es cuando hablamos de las personas descuidadas o también las que quieren llamar esa atención. Frente al lenguaje no verbal, hablamos de aquella anestesia o la falta de transmisión de las emociones cuando indicamos la ingesta de los fármacos o los ansiolíticos. Muchas veces veis personas que vemos que hay agitación, que me está indicando que esta persona está, digamos, a la defensiva, que ha consumido sustancias, ¿no? Que en ese lenguaje no verbal notamos la postura, los movimientos lentos o ese estado distímico, todos los elementos que me puedan indicar fases obsesivas, ¿no? O ingestión también de sustancias. Dentro de los elementos paralingüísticos hablamos de acá, de una parte importante que es el exceso, ¿no? Por ejemplo, de volumen o de efectos de volumen. También hablamos de la desaceleración, ¿no? Por ejemplo, cuando notamos, por ejemplo, aquellos elementos paralingüísticos que me revelan como que la persona está activada o no, o, o si está angustiada. Otro elemento importante es cuando nosotros indicamos aquellos elementos psicofisiológicos, ¿no? Aquellos elementos predictores de las conductas, la experimentación, los cambios bruscos durante el estrés agudo postraumático y también los estados disociativos, que es lo que hablábamos de las señales o las situaciones traumáticas, ¿no? Muchas veces la cara pálida, la cara sonrojada, la sudoración, las manos hinchadas, todos estos indicadores me sirven para generar hipótesis, ¿no? Que de pronto la persona fisiológicamente pues tiene algún problema y que requiere pues obviamente una valoración física por parte de un médico. Evaluar los contenidos verbales, ¿no? ¿Qué ideas o pensamientos intrusivos revela la persona? Imágenes, ¿no? Todas aquellas que significan un síntoma o pues obviamente que me podría estar indicando una situación traumática previa. Es importante que también tratemos que la persona ventile emocionalmente esos pensamientos. En cuanto a las confusiones, que muchas veces las confusiones se producen cuando el sujeto está bajo los efectos de estrés o abuso de psicofármacos o drogas ilegales, ¿no? También cuando hablábamos de todos los síntomas que deben a ese proceso delirante, alucinatorio, psicótico, y en los casos también cuando debemos intentar también valorar los antecedentes previos al intento de suicidio. Un elemento importante es la orientación temporoespacial, ¿no? El sujeto cuando está desorientado en frente a las variables, el psicólogo intenta que tome contacto de manera objetiva con esos vectores o que se centre en el aquí y en el ahora. Recuerden que las ideaciones también tenemos que identificar qué ideas tiene la persona y tratar que la persona tome en contacto con la realidad, tanto lo que verbaliza como si notamos que está ubicada en tiempo y espacio, ¿no? Un elemento de las verbalizaciones es aquellos elementos, por ejemplo, la abstinencia, cuando hay alcohol, cuando hay ingesta también de sustancias, de hongos, de abuso, todo ese tratamiento que tiene que ver con ese pronóstico y la intervención para propiciar esa fatiga del sujeto. Otro elemento importante es que nosotros hablamos de las alucinaciones, ¿no? Cuando ese sujeto percibe sensorialmente esos estímulos inexistentes, también como los delirios, la actuación del profesional, y pues muchas veces da a cabo ese sentido, ¿no? El índice de la realidad, recuerden que hace referencia a la capacidad del sujeto para contextualizar la experiencia en ese marco objetivo.
Cuando nosotros hablamos de esa área emocional que perturba gravemente ese criterio racional, y el psicólogo también tiene que tener un objetivo, y es que ese sujeto tome un contacto con la realidad e ir demandando objetivamente la vida de esa persona. El discurso cognitivo, también importante si identificamos si está ordenado o desordenado, ¿no? La verborrea, el nivel de ritmo exagerado del contenido verbal. Por ejemplo, si la persona sale con disparates desordenados, podría estarme diciendo que tiene un brote psicótico o que está en la fase eufórica de un trastorno bipolar. Recuerden que una de las características del trastorno bipolar es la verborrea, ¿no? Más que todo en la euforia. Y en cuanto a la empatía, también la hipoactivación de elementos de comunicación, es importante que nosotros nos tomemos el tiempo para que la persona se regule. Es una herramienta que utiliza el psicólogo para mantener el ritmo. Cuando hablamos de la coherencia cognitivo-emocional, es que tenemos que tener en cuenta cómo ese sujeto acomoda el discurso cognitivo, ¿no? Todo lo que corresponde a la expresión emocional, ¿no? La diferencia que hay entre el pronóstico. Muy importante que el psicólogo intente integrar los niveles del comportamiento disociados, ¿no? El nivel de empatía también es un elemento clave cuando nosotros entendemos la empatía, ¿no? Que el sujeto, las variables que tienen que ver con la eficacia de la intervención. Recuerden que la empatía es un predictor de lo que me dice, por ejemplo, que esa persona pues quiere o no una intervención, ¿no? Como ese proceso de autoridad. Recuerden que la expresión emocional tiene que ver con esas perturbaciones agudas, moderadas y leves, cuando son respondientes o exacerbadas, ¿no? Todos los estados que tienen que ver con la ansiedad, las crisis, la angustia, los ataques de pánico, el manejo del lenguaje no verbal, el paralingüístico, y todos esos elementos que tienen que ver con esa relación eficaz, ¿no? Y cómo la desactivamos. También la recuerda en la reconstrucción de los hechos y es todos los elementos cuando están relacionados con la percepción de la continuidad temporal. Por ejemplo, el hecho de indagar esos antecedentes de la ideación suicida, de lo que podemos emplear para valorar la capacidad de reconstruir ordenadamente o no el relato. Y pues obviamente hablamos del desorden cuando hablamos que muchas veces esto también debe a unas causas, ¿no? Por ejemplo, ese proceso de demencia, por ejemplo, que la persona pues no es capaz, digamos, de reconstruir ese relato adecuadamente, ¿no? Porque pues obviamente no recuerda con exactitud. También cuando nosotros hablamos de los acontecimientos que tienen que ver con la sensación del control y pues obviamente mejorar ese pronóstico. Es una variable también cuando detectamos aquellas verbalizaciones y ese lenguaje no verbal que presenta un sujeto y pues obviamente el psicólogo también debe de intentar que la persona se sienta seguro y eliminar esa presencia de estímulos internos, como vemos que son los pensamientos y externos, las funciones amenazantes. En cuanto a las evaluaciones sobre sí mismo y sobre las verbalizaciones, también hablamos de las actitudes o atribuciones internas, ¿no? ¿Qué tiene ese suceso? Es importante que identifiquemos qué pensamientos tiene la persona de minusvaloración, de culpabilización, negación, ineficacia. La exposición de esos pensamientos también me ayuda a disminuir la probabilidad que incluso pueda tener un comportamiento suicida, ¿no? También el hábito psicomotor es un elemento importante. Cuando nosotros identificamos que una persona puede colaborar o puede estar a la defensiva, ¿no? Como ese ataque lento, pausado, el abuso de la cocaína, todo lo que puede producir frente a los episodios paranoides con la agitación o elementos, por ejemplo, que puedan producir, por ejemplo, el abuso de ansiolíticos, que es lo que produce ese hábito psicomotor lento, ¿no? Y que el psicólogo también tiene que tomar también, digamos, digamos, adecuadamente el control de la situación, porque también tienen que ir marcando tiempo, gestos o posturas para que la persona pues logre, digamos, pausar. Recuerden que también nosotros estábamos hablando de la orientación temporoespacial, ¿no?
Cuando nosotros identificamos el hecho, digamos, de detectar las partes, digamos, a través de preguntas simples, ¿no? El deterioro de las funciones cognitivas. El sujeto no tiene claro dónde está ni la hora ni el día en que se encuentra. Muchas veces el profesional utiliza estrategias en la toma de contacto con la realidad y el ejemplo es también mediante las pruebas de la realidad horaria, ¿no? Cómo utilizamos los elementos del entorno. También las manifestaciones de temor o de miedo, también tenemos que identificar qué es lo que verbaliza esa persona, a qué le tiene miedo, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas para que nosotros identifiquemos que la persona logre estabilizarse, ¿no? Todas esas técnicas también que, por ejemplo, que la persona logre identificar cuál es el temor, cuál es el miedo, cuál es el pánico. Recuerden que nosotros estábamos hablando del ABC y era ese modelo que tiene que ver del acontecimiento, creencias y comportamiento, ¿no? Recuerden que muchas veces hablábamos del acontecimiento, es la percepción que tiene una persona, digamos, frente a alguna situación, ¿no? El acontecimiento es aquel elemento activador. Todos los elementos, por ejemplo, cuando identificamos las situaciones, digamos, frente a pasadas, ¿no? Como por ejemplo los hechos, como el rechazo, ¿no? Como mi jefe, ¿no? Me ha despedido del trabajo. Recuerden que muchas veces cuando hablábamos de ese acontecimiento, también tenemos que entender que hay dos tipos de creencias, ¿no? Creencias racionales o creencias irracionales. Creencias, desde las creencias racionales son aquellas que son adaptativas frente a una situación, que son funcionales, ¿no? Que frente a la situación nosotros también identificamos, por ejemplo, el hecho en que la persona, por ejemplo, espero que no me ocurra tal desgracia, pero si sucede puedo enfrentarme a ella, todavía tendré oportunidades para ser feliz, ¿no? Todas esas creencias de los elementos, por ejemplo, cuando son irracionales, ¿no? La manera lógica o disfuncional. Y digamos, cuando nosotros tenemos que muchas veces, pues, digamos, me puede pasar algo malo, pero yo sé que me puedo enfrentar a ella, que voy a tener oportunidades para ser feliz, ¿no? A pesar de lo que haya vivido. Pero una creencia irracional es que a partir de ese acontecimiento, yo pienso que ya no lo voy a poder soportar, que ya fracasé, que ya mi vida no tiene sentido, que es terrible lo que me ha sucedido, ¿no? Independientemente de la gravedad de la situación, recuerden que las creencias también hacen que se perciba y se mantenga ese estado de ánimo depresivo, triste, ¿no? Y que muchas veces también hace que nosotros nos desmotivemos y es lo que también influye directamente en mi emoción y en mi comportamiento. Consecuencias emocionales y conductuales, acá hablamos de la parte de las reacciones fisiológicas, ¿no? Aquellas reacciones, por ejemplo, las tendencias de una acción. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que existe o no esa acción, ¿no? Pues muchas veces también nosotros entender esos pensamientos constructivos, ¿no? En los cuales pues también tenemos que ver, por ejemplo, aquellas situaciones, ya sean somáticas o pensamientos a nivel ya, digamos, del comportamiento. Muchas veces pues también tenemos que identificar, por ejemplo, qué tanto es esa consecuencia, ¿no? Qué tanto, por ejemplo, el hecho de yo sentirme culpable, enfurecido, ansioso, ¿no? Hablo de la consecuencia, por ejemplo, que a partir de ahí ya no duermo bien, ya tomo licor, ya no quiero salir de mi casa, ya perdí las esperanzas de vida, ¿no? Entonces recuerden que pues esas consecuencias, hablamos que muchas veces en ese modelo de ABC nos permite entender esas consecuencias. Ahora que también nosotros estamos teniendo en cuenta que cuando hablábamos de las técnicas de la evaluación, hablamos de aquellas técnicas, por ejemplo, que tienen que ver con las entrevistas, ¿no? El elemento objetivo. Cómo recogemos esa información verbal o directa sobre la historia de un paciente y el estado actual y las dificultades. En la entrevista clínica, hablamos de la entrevista estructurada, ¿no?
la guía que hay entre el terapeuta, qué motiva a venir a consulta, la entrevista semiestructurada, toda la que está adaptada a ese DSM, a ese DSM-5, frente a las preguntas, digamos, de diagnóstico clínico. Por ejemplo, si notamos que hay ansiedad o que hay depresión, preguntas específicas para verificar si hay ansiedad o depresión. También hablamos de la entrevista estructurada, son las preguntas fijas ordenadas, que muchas veces vemos que también se presentan esos trastornos afectivos. También vemos que hay otras técnicas de evaluación, como son las pruebas psicométricas, y el objetivo es que nosotros, por ejemplo, a partir de esas pruebas, evaluemos la inteligencia, la personalidad, las emociones, los síntomas clínicos, y también cuando vemos que estos síntomas están estandarizados y cuantificables, ¿no? También en cuanto a la inteligencia y las actitudes, está el WAIS, el WIS, lo que mide las matrices progresivas, la de Reidy, ese razonamiento lógico no verbal, la personalidad también, la personalidad, la psicopatología, está el 16 PDF que mide la personalidad, ¿no? Y pues el modelo también frente a los grandes rasgos, ¿no? Otro elemento importante son las técnicas proyectivas, más controversiales, como vemos que es el test de Rorschach, el test de la apercepción temática. Y también está el test de la casa en el árbol. Dentro de las técnicas de evaluación, tenemos que tener en cuenta cómo se evalúan los síntomas, las conductas específicas cuando una persona pues tiene, digamos, un autoinforme, ¿no? Vemos, por ejemplo, el BDI, está el inventario de la depresión de Beck, el BAI, son unas técnicas para evaluar la ansiedad, síntomas psicológicos generales, ¿no? El S, la escala de autoestima de Rosenberg, o el CBCL, que es el de inventario de niños y de los cuidadores. Otro elemento importante dentro de las técnicas de evaluación es la observación conductual. El objetivo, registrar esos comportamientos y los contextos, ya sean naturales o estructurados. La observación clínica directa, ¿no? Cuando hablábamos de la consulta, del entorno, la casa, la escuela, el registro anecdótico o los eventos clave, también la lista de verificación de la conducta. Ahora hablamos de los registros y de los autorregistros, y es cuando nosotros identificamos cómo monitoreamos esas variables desde la terapia cognitiva, el registro de pensamientos automáticos, el registro de emociones, conductas y por medio de diarios conductuales o emocionales. Técnicas neuropsicológicas, todas las que van a evaluar las funciones cognitivas, ¿no? Memoria, atención, funciones ejecutivas, ¿no? Motoras, ¿no? La atención selectiva, el stroke test, el try making test, que mira la flexibilidad cognitiva, ¿no? El Ray Oster, que mira la memoria visual, la batería lúrica de Nebraska, la evaluación psicofisiológica. Y pues obviamente cuando tenemos en cuenta que muchas veces se utiliza la investigación o la evaluación en casos específicos. Por ejemplo, está el biofeedback, la respuesta galvánica, ¿no? Que mira como esas respuestas cardíacas. Otros elementos de la revisión de los documentos, cuando vemos esos informes escolares, médicos, laborales, el historial clínico previo, registros judiciales o institucionales, el ejemplo clínico es la combinación del caso de la depresión de algún adulto, ¿no? La entrevista clínica estructurada, semiestructurada, la aplicación del BDI-2, el SCL-90, el registro de pensamientos y emociones, la observación de las sesiones frente al afecto y al lenguaje corporal y la historia médica laboral. Entonces recuerden cuando hablábamos de la evaluación conductual, es todo ese proceso que articula la intervención y que lleva a cabo esa terapia cognitiva, ¿no? Conductual, que abarca el primer contacto del terapeuta y del paciente, que imagina o trabaja desde ese primer contacto la valoración de las ganancias terapéuticas obtenidas en la sesión. En cuanto a la evaluación y el tratamiento, son todos los procesos interdependientes, ¿no? Como hablábamos de la selección de los objetivos terapéuticos, el diseño de la implantación, de los programas, si dependen o no directamente de esa información, lo que ha suministrado también esas fases. Recuerden que también hablábamos del desarrollo de la evaluación conductual, es cuando nosotros nos basamos en esos principios científicos y esto cuando se ajustan a ese proceso inductivo, ¿no? A ese proceso inductivo, hipotético y deductivo, desde lo que distinguen las fases caracterizadas por los objetivos y las tareas propias. Tengamos en cuenta que muchas veces definen y delimitan un problema
a través de la identificación de características potencialmente relevantes que tiene un paciente. Muchas veces tengamos en cuenta que la formulación del caso es cómo nosotros elaboramos esas hipótesis contrastables, ¿no? La deducción de las predicciones verificables y a partir de las hipótesis. Muchas veces también es cuando seleccionamos esas conductas claves y el establecimiento de metas terapéuticas. El desarrollo de la evaluación conductual se basa en esos principios científicos, se ajusta a ese proceso inductivo hipotético, deductivo. ¿Qué distinguen esa serie de fases? Pues obviamente los objetivos, las tareas propias, ¿no? La propuesta de la intervención basada en ese paso anterior, la aplicación del tratamiento, la evaluación del cambio, cuando notamos ese resultado, esa evaluación, y pues obviamente cuando resulta negativo volver a las fases uno 2 y 3 porque de pronto no se hizo adecuadamente esa evaluación. Entonces, esta parte es importante que tengamos en cuenta es la definición de la delimitación de un problema y un objeto de intervención. Cuando nosotros tenemos en cuenta que las personas que solicitan esa ayuda psicológica definen un problema como una sensación de malestar en la forma ambigua y poco concreta. La tarea del terapeuta es que esta fase tenga que ver cómo formulamos esos términos precisos y los problemas que tiene un paciente y cómo establecemos ese objeto en la intervención. En cuanto al análisis del motivo de consulta, también notamos que muchas veces los pacientes tienen aspectos menos estudiados de un proceso de intervención que la mayor parte de los autores se centran inmediatamente en operativizar un comportamiento. Los consejos generales sobre el análisis, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, que un paciente ponga ejemplos de su problema, ¿no? Las cosas cuando tienen que ocurrir, cómo mejoran esos aspectos que podrían también mejorar la vida de la persona. Y traducir esas conductas concretas, como hablábamos de tener claro, los elementos para traducir y todos los elementos que son imprescindibles, ¿no? Conocer la forma completa, cuáles son las quejas que tiene el paciente, cómo diseñamos y llevamos a cabo una intervención. Y dentro de esas dos metas teníamos en cuenta dos fases, ¿no? Una de ellas era recoger los datos necesarios para ese conocimiento y ese análisis de problemas. Y el segundo es establecer esa relación terapéutica adecuada para motivar al paciente a acudir a sesiones y a colaborar activamente en un proceso. Recuerden que el terapeuta delimita las conductas problemáticas que presenta un paciente, las variables que las controla, ¿no? Y todo esto cuando lleva a cabo ese proceso topográfico de las conductas problema, el análisis funcional de las relaciones entre estas, las variables también, cuando contribuyen a un mantenimiento. Hablamos del análisis topográfico, todo lo que tiene que ver con reunir, ordenar esa información en la forma en que aparezcan todos esos comportamientos problemáticos que se pretenden modificar. Y la descripción topográfica de las conductas es cuando nosotros hablamos del sistema de respuestas, motor, cognitivo, psicofisiológico y la ocurrencia cuando cuantificamos esos parámetros como la frecuencia, la intensidad y la duración. Tengamos en cuenta que la dificultad de los pacientes para comunicar la forma conductual de las demandas y pues obviamente para diferenciar cuáles son las conductas que representan un problema, cuáles son las consecuencias que derivan también y cómo nosotros requerimos esa exploración minuciosa y activa, ¿no? Como por parte de ese terapeuta cuando no limitamos los problemas llamativos o molestos. Y acá tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos comportamientos manifiestan fácilmente también los primeros contactos. Dentro del proceso más empleado para la recogida de los datos, vemos que es la entrevista conductual, ¿no? Que es la que recoge los datos, digamos, de los autorregistros, la autoobservación, esos autoinformes más detallados en la vida afectiva, familiar y social, y los problemas que tiene la persona en su vida diaria, ¿no? Que tenemos en cuenta la relevancia social y los problemas delimitados, y no solamente olvidamos la valoración de los recursos que tiene el paciente y el autocontrol. Ahora hablamos de la formulación de casos. Cuando hablamos de la formulación de casos, recuerden que tenemos que identificar que la información relevante de un problema se ha descrito topográficamente, que procede con la conceptualización de un problema también en términos funcionales, que uno de los esquemas más ampliamente utilizados como la guía o análisis funcional es cuando ayudamos a la formulación de un caso, pero también elaboramos
o englobamos cuatro elementos básicos, ¿no? Los estímulos, estímulos antecedentes, variables del organismo, respuestas o consecuencias. Otro elemento es la información de la recogida y organizada, ¿no? Todos esos elementos que permiten poder plantear esos modelos explicativos acerca de los problemas del paciente, cómo nosotros trabajamos por cuenta, cómo ocurre esta conducta o cómo operan diversas variables para, digamos, variables que perpetúan en ese problema. Es importante que tengamos en cuenta la formulación desde las hipótesis concretas, ¿no? Todas aquellas que dan origen a ese mantenimiento y cambio de los problemas. Ahora que recuerden que cuando establecemos los objetivos terapéuticos, esta es una parte donde nosotros explicamos el modelo desde los problemas y la hipótesis y cómo vamos a mejorar esos objetivos terapéuticos, cómo tenemos en cuenta el paso desde la establección de un programa terapéutico y tenemos en cuenta esos objetivos cuando orientan ciertas sesiones frente a las estrategias para emplear, ¿no? Para emplear, digamos, para las metas, para conseguir, muchas veces también cuando nosotros tenemos en cuenta la consecuencia, ¿no? De aquellos elementos. Muchas veces también cómo constituimos los criterios para valorar la eficacia de la intervención. Otro elemento importante es cuando nosotros estamos hablando de aquellas estrategias terapéuticas para conseguir la consecución de metas, ¿no? Como los criterios de valoración. Y pues obviamente evaluar también la eficacia de la intervención. Cuando nosotros estamos evaluando, por ejemplo, qué tan eficaz es, si ha mejorado la persona con esas técnicas, los síntomas, ¿no? Cuando nosotros logramos conseguir lo que nos proponemos, que es reducir, por ejemplo, en caso de la depresión, los síntomas emocionales. ¿Alguna pregunta frente a los objetivos, frente a la formulación? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Perfecto. Y cuando hablamos de que tenemos que fijar dos tipos de objetivos terapéuticos, es que un objetivo es la meta final, ¿no? Las metas a las que vamos encaminados, todos esos objetivos específicos, más conocida como los blancos terapéuticos, ¿no? Y los objetivos finales o las metas, pues son aquellas que hablamos de conseguir, de cuando nosotros finalizamos una intervención, es todos los objetivos, digamos, que tienen que ver para mejorar el malestar, la queja, ese problema por el que la persona va, ¿no? Que consiga lo que desea, las demandas, que esto no parezca como un efecto secundario o nuevas quejas, ¿no? Sino como ese resultado de esa intervención. Y los objetivos intermedios, hablamos que son objetivos cuya consecuencia permite acercamiento progresivo a la meta final. Cuando nosotros miramos que generalmente el tratamiento está dirigido para trabajar las variables que atañen directamente a los objetivos concretos e intermedios. Cuando se produce un cambio en el planteamiento de los objetivos finales de la terapia cognitiva, ¿no? Tengamos en cuenta que la terapia cognitiva está centrada durante todo el tiempo y en todas las décadas del 90 en el objetivo para conseguir la eliminación del malestar, ¿no? Que en la actualidad el objetivo es aceptar el malestar que está afectando al paciente como ese elemento fundamental, pero que va a guiar esa intervención. ¿Cómo aceptamos esas estrategias para evitar, por ejemplo, la evitación experiencial? ¿Cómo permitimos la adaptación y también la calidad de la vida de las personas, ¿no? También cuando nosotros notamos las propuestas terapéuticas. Es importante que hablamos de la evitación y es todos los elementos, por ejemplo, cuando una persona evita el problema no pensado, ¿no? O lo que se espera del problema que se resuelva por sí mismo, cuando atribuimos al error o a otra persona, cuando hablamos de distraer frente a las actividades para evitar pensar en un problema. Otro elemento importante es cuando nosotros hablamos que a la hora de fijar los objetivos y de conseguir
hay algunas consideraciones que pueden guiar la tarea de la selección desde los objetivos de la intervención. Cuando nosotros hablamos de elegir aquellos comportamientos que son o que pueden llegar a ser peligrosos para un paciente o para personas también en su entorno. Modificar conductas que provocan el sufrimiento de un sujeto o en lo de otros, ¿no? Centrarnos en conductas que promueven la adaptación social y la autonomía y la funcionalidad. También cambiar aquellos aspectos y comportamientos que ayudan a incrementar esa flexibilidad y pues obviamente cuando nosotros hablamos es que el paciente potencie esa adaptación y ese bienestar a largo plazo. Importante que diseñemos ese plan de creación y de eliminación y de modulación de las conductas en términos positivos, ¿no? También en los términos superiores, supresores o negativos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Regáleme un minuto, por favor, voy a poner a cargar el computador. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a la terapia cognitiva, a la evaluación psicológica? Bueno, entonces sabemos, sabemos que la terapia cognitiva se centra en el pensamiento, en la emoción y en el comportamiento, ¿no? Digamos que no entra en procesos del pasado, a menos que esos problemas sí repercutan en la vida actual del sujeto, ¿no? Cuando hablábamos de las distorsiones cognitivas, ya las explicamos, ¿no? Son esos errores de pensamiento cuando están basados, digamos, está la abstracción selectiva, el pensamiento de minimización o maximización, está el pensamiento dicotómico, los deberías, ¿no? Ya habíamos hablado de eso en la clase anterior. Entonces recuerden que pues la terapia cognitiva sí se centra en ese pensamiento y más que todo en ese pensamiento y en ese malestar desde el momento del presente, que se va a centrar, no se va a centrar en el inconsciente, no se va a centrar en algo que no esté repercutiendo como un problema en la vida de la persona, sino en lo que sí estamos notando que sí genera una afectación, digamos, en la persona. Otro elemento importante es que cuando tenemos en cuenta la prioridad de la intervención, hay varios criterios, ¿no? Por ejemplo, elegir en primer lugar la conducta, que resultamos muchas veces que notamos que molesta o más fácil de modificar, la que produce esa mayor generalización, la mejoría o la primera conducta también cuando notamos que pues hay una cadena también comportamental dada. Dentro de los criterios no son solamente los universales aplicables, sino también cuando tenemos en cuenta ese juicio clínico y ese análisis funcional realizado. De lo que debe predominar es también ese ejemplo de modificar la conducta más molesta, ¿no? Que conduce a ese abandono de la terapia. O cuando notamos que muchas veces también las falsas expectativas pueden facilitar ese proceso, ¿no? Para intervenir más que todo ese proceso complicado, ese conflicto de pareja. Y los elementos también cuando hablamos de desencadenar o desenmascarar también
estos síntomas, digamos, que el paciente no está preparado, ¿no? Es aconsejable que nosotros veamos los problemas también desde los elementos que permiten obtener esos resultados y lo suficientemente gratificantes como para motivar al paciente a abordar los problemas. Otro elemento que también tenemos que tener en cuenta es la elección de los objetivos o las metas, ¿no? Recuerden que los objetivos o las metas terapéuticas muchas veces también tienen que tener, digamos, ese trabajo que hay conjuntamente entre el terapeuta y el paciente. Como ya sabemos en la terapia cognitiva, el paciente y el terapeuta, digamos que trabajan juntos, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre esos objetivos finales. Por eso es que es importante que ese paciente sea activo en su proceso en todo momento, sobre lo que quiere trabajar, sobre lo que quiere mejorar, sobre las conductas que le gustaría trabajar, abordar, eliminar. Recuerden que también hay propuestas en las cuales tenemos en cuenta que muchas veces son menos realistas y pues obviamente cuando nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, que cómo asesoramos a ese paciente frente a esa guía, ¿no? Cómo sumamos, digamos, cómo sumamos a ese paciente, por ejemplo, para tener unas metas alcanzables y realistas. Cómo ayudamos a ese paciente, por ejemplo, que tiene, digamos, con fibromialgia, a aceptar que la eliminación del dolor no puede plantearse como un objetivo, sino como aquel síndrome en el cual también tenemos en cuenta que es un proceso complejo y que día a día pues tenemos en cuenta también los tratamientos de carácter paliativo, ¿no? Frente a esos objetivos intermedios, que es que el terapeuta también tenga en cuenta el mejor conocedor de cómo debe lograr o cómo, no obstante, ese paciente entender el porqué del curso del tratamiento, qué se le propone o si está de acuerdo a él. Frente a la elección de técnicas y procedimientos, tengamos en cuenta aquellos elementos como la función de esos objetivos terapéuticos, ¿no? Cuando seleccionamos esas técnicas o estrategias terapéuticas que ayudan a conseguir esos objetivos fijados. Acá tenemos que tener en cuenta que muchas veces es como nosotros a través de ese análisis funcional tenemos esa estrategia para entender, ¿no? Digamos, para entender cómo ayudar a esos objetivos fijados. Ese análisis funcional, cuando parece ser esa estrategia más útil, o la descripción topográfica de un problema que tiene que ver cómo ayudamos frente a esa tarea. Otro elemento importante es que el análisis funcional también señala aquellas cualidades eh, que nosotros identificamos sobre los elementos concretos, cómo debemos de eliminar o de implantar para conseguir aquellas metas en la intervención y tengamos en cuenta que muchas veces tenemos que utilizar ese análisis funcional sobre lo que se propone frente a las estrategias de la decisión que muchas veces se consideran como ese complemento. Una de ellas es la estrategia de la conducta clave, ¿no? Cuando hablamos de la conducta en la cadena de la conductual y cómo propicionamos a esa modificación desde lo que esperamos de la conducta y o propiciamos esa modificación. También recuerden que otro elemento importante son aquellas conductas, como vemos, las que componen la cadena. Están las estrategias diagnósticas cuando tenemos en cuenta que se aconsejan cómo elegir un tratamiento o cómo se ha demostrado que ha sido eficaz en los pacientes de diagnóstico y también ponerlo en marcha en el protocolo y al caso concreto. Selección desde las técnicas de todas las que tenemos que ver con ese programa de intervención y cómo determinamos los factores de naturaleza que vamos a abordar, ¿no? Aquellos elementos en los cuales vemos las características que tiene ese paciente, esas características físicas o mentales de la intervención terapéutica. Recuerden que en consulta privada muchas veces también hay una situación de internamiento. Evidentemente las características también cuando hablamos de la cualificación y la experiencia profesional. Frente a la aplicación del programa y del tratamiento, aquí hablamos de aquellos elementos cuando nosotros seleccionamos esas estrategias terapéuticas, es todas aquellas que se van a aplicar o que seguimos en el orden desde lo que está establecido, ¿no? Todos esos elementos de esa flexibilidad suficiente, como hablamos de acomodar el ritmo de la intervención, las posibilidades que tiene ese paciente, y cuando damos en cuenta también los imprevistos que pueden surgir o que son frecuentes frente a la práctica clínica cotidiana.
Recuerden que la evaluación de los avances terapéuticos es conveniente hacerla sesión a sesión, ¿no? Cuando nosotros hablamos y la abordamos de forma paralela a un tratamiento, ¿cómo comprobamos si una persona va cumpliendo con los objetivos programados? Y si no fuese necesario volver a los pasos anteriores a modificar las técnicas empleadas, cuando hablamos de la secuencia de la intervención, las medidas terapéuticas, las hipótesis, también lo que da un lugar a un plan de tratamiento. La terapia de la conducta, también hablamos de los pacientes cuando identifican el diseño de las sesiones. Y es que el paciente muchas veces identifica la secuencia, ¿no? De las tareas que se van a cometer en cada sesión. Muchas veces hay una estructura habitual y es que nosotros comentamos la realización también de tareas en la semana anterior, ¿no? Cómo revisamos esos autorregistros, cómo identificamos o comentamos esas dificultades que han podido surgir y también cuando tenemos en cuenta posteriormente aquellas que se dedican frente al aprendizaje y a la práctica y a las técnicas terapéuticas. Muchas veces también tenemos las sesiones en las cuales tenemos en cuenta cuando una persona también tiene ese aprendizaje o esa práctica, ¿no? Desde las técnicas terapéuticas, también cuando hablamos de finalizar esa valoración de la progresión del tratamiento y la programación también de las tareas, ¿no? También es importante que nosotros realicemos también la programación de las tareas de la siguiente sesión y pues que también revisemos las tareas que hemos ido aplicando. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a las tareas, respecto a las sesiones, respecto a los modelos de intervención? Recuerden que cuando hablamos de la intervención, hablamos de aquellos logros, objetivos finales de la intervención. Cómo nosotros mantenemos las ganancias, ¿no? Cómo nosotros abordamos terapéuticamente los elementos obtenidos. Todos aquellos elementos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos tanto las medidas obtenidas a medio o a largo plazo y cuando es indispensable también diseñar o entrenar al paciente en habilidades y en estrategias específicas, que muchas veces estas estrategias propician o generalizan el mantenimiento de los cambios. En cuanto a la previsión, es primordial que todas las intervenciones, si hablamos del trabajo, de las recaídas, ¿no? De lo que hablamos, digamos, que se hace desde el principio, el paciente debe saber que es esperable, ¿no? Como ese ritmo de la mejoría. Y también cuando nosotros no sabemos qué es esperable frente a esa situación de la mejoría cuando no es regular, cuando vemos las recaídas, es que muchas veces no entendemos la forma como conceptualizamos esto como un aprendizaje y no como un fracaso. Entonces recuerden que el trabajo, pues en el sentido alcanza siempre la mayor relevancia frente a los problemas y que las recaídas, por ejemplo, en caso de los problemas de adicciones, depresión, trastornos de alimentación, pues vemos cuáles serían las estrategias entonces para nosotros revisar, para mejorar esa intervención, ¿no? Para obviamente que esto tenga un proceso, digamos, no de, digamos, desde la recaída, sino desde la mejoría y obviamente el aprendizaje. ¿Tienen alguna pregunta? Ahora vamos a hablar de la evaluación de la intervención, y es que cuando nosotros evaluamos los resultados terapéuticos, todos los momentos distintos en los cuales tenemos en cuenta a lo largo del tratamiento y desde el momento final del programa, ¿no? La intervención durante el seguimiento. Hablamos de la evaluación intratratamiento en ese proceso continuo que lleva a cabo ese tratamiento o con el fin de comprobar si está cumpliendo o no las submetas programadas. En cuanto a los chequeos interactivos, aquellos que permiten contrarrestar las hipótesis parciales, o cuando modifican si es pertinente o no los objetivos de la intervención. En cuanto a la evaluación del posttratamiento, todo lo que permite es constatar si los objetivos finales establecidos se han logrado, ¿no? Por ejemplo, si se ha efectuado esas medidas a lo largo de las sesiones o en los momentos del proceso, cuando tenemos en cuenta que muchas veces tiene que existir una noción bastante ajustada frente a los efectos totales de la intervención.
Otro elemento y otro criterio es determinar el éxito de la intervención cuando varía si se adopta o no un criterio clínico, ¿no? Por ejemplo, ese criterio en el que es basado ese funcionamiento adecuado del paciente. También ese criterio funcional, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros identificamos esa significancia estadística, ¿no? Frente a los criterios estadísticos y en la relevancia frente a que es aconsejable su utilización conjunta. Otro elemento importante es cuando nosotros identificamos ambos criterios, ¿no? Aquellos criterios que tienen esa relevancia y si es aconsejable su utilización conjunta. En la relación de lo que significa la clínica, muchas veces existen procedimientos estadísticos que permiten cuantificarla, ¿no? Y que se trata también de comprobar la fiabilidad, la validez de las impresiones clínicas afectadas en cuanto a la subjetibilidad. Otro elemento y por último es que la evaluación durante el periodo y el seguimiento tiene como un objetivo comprobar la mejoría, ¿no? ¿En qué momentos? Durante el proceso de la intervención y cómo nosotros generalizamos eficazmente aquellas situaciones que son cotidianas y cómo mantenemos estas situaciones en el paso del tiempo. Cuando hablamos de la generalización y del mantenimiento, hablamos de las ganancias terapéuticas, ¿no? Un tema especial de interés de la terapia cognitivo-conductual es cuando consideramos que uno de los factores responsables de la abundancia actual, pues se ve en los manuales de autoayuda. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Por favor, déjenme las preguntas en el chat para poderlas resolver en este momento. Las preguntas que tengan frente a la evaluación, frente a la intervención, frente a todos los elementos que hemos abordado el día de hoy. ¿Cuáles serían las palabras que hemos alcanzado y comprobado frente a las metas? ¿Cómo así que cuáles serían las palabras finales cuando hemos alcanzado y comprobado las metas finales? No entiendo. ¿A qué te refieres con las palabras finales? Recuerden que nosotros tenemos que evaluar tanto el seguimiento y el objetivo, digamos, de los tratamientos y cómo comprobamos la mejoría, digamos, frente a ese proceso de intervención. Muchas veces también las situaciones cotidianas cuando se mantienen frente al paso del tiempo, ¿no? También las características que generalizan o que mantienen ciertas situaciones o las ganancias también, digamos, un tema importante son los factores responsables de la abundancia, digamos, actual o de los manuales también de autoayuda. Entonces recuerden que en el resumen, pues también nosotros hablamos de la evaluación conductual y es que cuando nosotros hablamos de la evaluación conductual surge de la alternativa de la evaluación tradicional. Todos los elementos que proporciona la terapia cognitivo-conductual habla de una metodología, de una evaluación coherente, de unas teorías de aprendizaje, de los modelos cognitivos, ¿no? Y contextuales también. Que recuerden que la evaluación de la conductual aporta indicaciones metódicas
desde los focos de interés de la evaluación y desde los procedimientos, ¿no? Cuando asignamos el seguimiento también frente a ese proceso. La intervención también, cuando nosotros notamos, por ejemplo, que permite, digamos, la monitorización continua y la facilitación. Cognitivos y contextuales, ¿no? Las teorías en las cuales tenemos en cuenta la evaluación desde las teorías de aprendizaje. Para patologías hay un tiempo estimado de atención. ¿Cuáles son? Es que todo depende de la gravedad de las patologías, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando que la evaluación conductual tiene una alternativa de evaluación tradicional, es que nosotros tenemos que mirar cuáles son los modelos que se van a aplicar y cuáles son los contextos que se van a aplicar. Recuerden que hablamos de la parte metódica como esos elementos de interés en la evaluación, en los procedimientos pertinentes, cómo asignamos el seguimiento y el proceso de intervención y esa monitorización continua, ¿no? A eso nos referimos y también cuando facilitamos esa sistematización. En cuanto a la evaluación conductual, cuando proporcionamos estos elementos de entramados teóricos, prácticos, para esa formulación clínica y también en los casos en los que tenemos en cuenta esos procesos de análisis funcionales, la forma en que permiten la integración de los juicios clínicos y también de los problemas objetivos, ¿no? De un paciente, de las variables, la influencia de los problemas, las funciones de esto, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de la evolución de la evaluación conductual, es todos esos elementos que permiten integrar el uso de la metodología de la evaluación conductual y las clasificaciones diagnósticas tradicionales. Cómo incorporamos las ventajas desde los sistemas de clasificación o cómo influyen estos también en los mismos. Entonces recuerden que otro elemento de la evaluación conductual es que se apoya en diferentes métodos y modalidades de evaluación, ¿no? Un elemento importante es detectar la existencia de las conductas que son problemas. Obviamente, ¿a través de dónde? De las entrevistas conductuales, ¿no? De la observación, de la evaluación cognitiva conductual, de la evaluación psicofisiológica. Pero también la evaluación conductual es cuando nosotros utilizamos esos métodos o esos instrumentos en los cuales vamos a aplicar todos esos elementos cuando son útiles en la función de un problema, el objetivo, la población y el contexto en que se plantea el uso y las personas, ¿no? Las personas diferentes, los contextos, las culturas, los objetivos, los problemas, cuando requieren los métodos de evaluación. En el análisis funcional también tenemos en cuenta que hay elementos cardinales de la evaluación y en este es el proceso de las implicaciones y los elementos en los cuales tenemos en cuenta ese análisis funcional. Desde lo que proviene el concepto skinneriano y el análisis también experimental de la conducta. Hablamos del análisis funcional de conductas específicas del paciente. ¿A qué se debe con esto? ¿A qué se establecen esas variables, ¿no? ¿Qué determinan las conductas problema? ¿A qué se deben o que se puedan controlar para ese cambio? Sí, depende de la complejidad del trastorno, ¿no? Hay unos que demoran más que otros. Claro que influye la evolución, ¿no? Influye el proceso que cada uno tiene. Así es. Por ejemplo, en el caso del trastorno de estrés postraumático, influye en los síntomas y en la gravedad de los síntomas. Recuerden que muchas veces el trastorno de estrés postraumático también tiene la comorbilidades de varios trastornos, como es el caso de la depresión, de la ansiedad, y pues esto hace que el trastorno sea más demorado que otros, ¿no? Entonces recuerden que en cuanto hablamos del análisis funcional, es como tenemos en cuenta esos análisis individualizados, las conductas específicas que tiene el paciente,
cuando se establecen las variables también que determinan esa conducta problema, o también cuando podemos controlar frente a esas conductas para el cambio, ¿no? Otro elemento importante es que la idea esencial del análisis es la conducta tiene un propósito. Cuando nosotros identificamos ese propósito es cuando tenemos ese análisis funcional, cuando comprendemos la función de la conducta problema, las hipótesis funcionales, cuando éstas generan también una fase, por ejemplo, de estar, digamos, basadas en esa información o cuando se ha obtenido previamente frente a la recogida de los datos de la evaluación. En cuanto a la parte, digamos, de la evaluación conductual, también es importante que especifiquemos cuáles son las variables medibles, contrastables, ¿no? Manipulables. Cuando hablamos de la evaluación basada en la evidencia, recuerden que incluye todos los objetos desde dos conceptos, ¿no? Fundamentales, la utilidad diagnóstica, el grado desde los datos y desde la evaluación. También el hecho de ayudar a formular un diagnóstico por otro, ¿no? Y también la utilidad de un tratamiento cuando definimos el grado de esa evaluación que contribuye a conseguir un resultado terapéutico exitoso. Pero recuerden que la evaluación del conductual también es fundamental, la utilidad que presenta, ¿no? Frente al diagnóstico, frente al tratamiento y pues obviamente en conseguir esos resultados exitosos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces acá les muestro este esquema de la evaluación conductual y pues nosotros acá tenemos en cuenta la manipulación de las variables, si la persona lo confirma o lo rechaza, las hipótesis o las causas de las funciones, el objetivo de los antecedentes, las consecuencias, ¿no? Cuando nosotros tenemos en cuenta ese análisis funcional, el procedimiento que vamos a hacer, la formulación del caso, integramos también la evaluación para tener en cuenta, por ejemplo, el problema, la formulación, el objetivo terapéutico, la intervención, la aplicación del tratamiento y la evaluación de la intervención. Recuerden que es importante evaluar la eficacia de las intervenciones. A partir de ahí nos basamos en ese método científico inductivo, hipotético, deductivo y evolucionamos ya, pues digamos, cómo ha ido evolucionando frente al positivismo, al cognitivismo, a los enfoques contextuales. Recuerden que actualmente la evaluación psicológica está basada en la evidencia, ¿no? En aquello que se ha demostrado que es eficaz. Y en las estrategias diversas, como hablamos de la entrevista, de la observación, de las verbalizaciones, de las características psicofisiológicas, y cuando tenemos en cuenta las variables que tiene un sujeto y también de evaluador y el problema y el objetivo también de una población en contexto. Eso es lo que hemos abordado en la clase de hoy. Yo espero que nosotros nos quede un poco más claro lo que es la evaluación psicológica. La evaluación psicológica es un elemento importante porque no solamente es aplicar técnicas para tratamiento, sino aplicar técnicas específicas y nosotros también evaluar qué tan eficaces son las técnicas que estamos aplicando. Estos elementos, cuando nosotros también tenemos en cuenta los elementos mantenedores, nosotros no podemos hacer un tratamiento si nosotros no estamos identificando cuáles son los elementos que hacen que se mantengan esos comportamientos inadecuados en la vida de la persona. Entonces acá les muestro pues obviamente los elementos, por ejemplo, los antecedentes, cuando nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, estos elementos externos, dónde, cuándo, con quién, cómo. Esos serían los elementos antecedentes externos, ¿no? Internos. Todos esos elementos cognitivos, esos pensamientos, el acontecimiento histórico, los determinantes, las variables independientes, ¿no? En cuanto al organismo biológico y fisiológico, habilidades desde la presencia y la carencia, prácticas individuales, sociales o culturales y los valores y las creencias. En cuanto a las respuestas, también hablamos de esas respuestas del comportamiento que se emite. Todo lo que está relacionado con el problema y también lo que puede ser motora, fisiológica, cognitiva, esas variables dependientes, en las contingencias, los eventos que pueden dar a la conducta de lo que ocurrió, cuando se incrementa, cuando se disminuye, cuando se modifica el entorno de los sujetos. A eso le llamamos variables independientes, ¿no?
Y las consecuencias, pues también tenemos en cuenta lo que ocurre como el resultado directo de una conducta, ya sea a corto, a mediano plazo, y pues los elementos externos o internos. Recuerden que las formulaciones basadas en sistemas de respuesta y analítica conductuales, hablábamos de aquellas formulaciones desde los múltiples sistemas cuando tenemos en cuenta los análisis funcionales, cómo tratamos o identificamos la relación que hay frente a los estímulos, las respuestas, las contingencias, todos los elementos que demos esa dimensión de lo que ha mostrado, esa utilidad y la participación desde distintos sistemas de respuesta, ¿no? Concretamente, aquellas respuestas que están reguladas por diversos sistemas y también de las relaciones. Hablamos del modelo que proporciona las alternativas desde la intervención y también cuando constituyen el desarrollo de un gran provecho, ¿no? Desde el análisis, desde los problemas emocionales, también cuando abre el camino a la consideración, a la influencia diferencial y a los procesos básicos, ¿no? Como vemos esos procesos biológicos, esos procesos de transformación, de información, el efecto también desde los factores motivacionales y las contingencias. La formulación analítica y conductual hablamos cuando esta información incorpora modelos anteriores, ¿no? Aquellos modelos en los cuales tenemos en cuenta el esquema general de la comprensión, todas las variables causales. Por ejemplo, todos esos elementos en los cuales notamos aquellas disfunciones específicas desde el establecimiento de relaciones, ¿no? Los problemas, las entidades, cómo tenemos en cuenta los métodos de la intervención que responden a las características particulares de cada paciente. Recuerden que la formulación analítica en el modelo tiene que abordar los problemas que tiene el paciente, ¿no? El comienzo de cada problema, los factores de predisposición, los factores principales del establecimiento de las relaciones diferentes de los problemas, ¿no? Dentro de un contexto, por ejemplo, cuando identificamos, por ejemplo, que más molar, ¿no? Que representado frente al análisis funcional. La formulación de la hipótesis de acuerdo con el enfoque, cuando tenemos en cuenta los componentes, ¿no? Primero la identificación funcional desde los diversos problemas que presenta un sujeto o cómo explicamos la etiología de las dificultades, también hacer predicciones de las respuestas del paciente frente al estímulo o frente a, digamos, a las relaciones de estímulo futuras. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Ok. Ahora vamos a ver ya la última parte. Ya estamos por terminar la clase el día de hoy. Recuerden que mañana vamos a tener clase de 2 a 6, ¿no? Las etapas de la formulación clínica. Primero, observar y registrar las características del comportamiento, ¿no? Durante la entrevista inicial. Segundo, obtener la información sobre los motivos iniciales, las razones por las que el paciente decide buscar ayuda. Tercero, describir la historia, los acontecimientos desencadenantes de cada uno de los motivos de consulta. Cuarto, establecer el nivel inicial en que un paciente presenta un motivo de consulta. Quinto, formular las primeras hipótesis sobre, digamos, sobre los diversos niveles determinados desde el paso anterior y establecer las direcciones ascendentes o descendentes, ¿no? De cada uno de los problemas según el nivel en el que se encuentre. Y pues en último, esto es lo que hablábamos de la etapa de la descripción del motivo inicial de consulta. Recuerden que también
nosotros tenemos que obtener los datos personales y demográficos del paciente y de las personas significativas, ¿no? Aquí hablamos de la etapa de la información general, personal, contextual. También obtener esa información sobre los recursos y el grado de satisfacción en las principales áreas del ambiente funcional en que se relacionan con las actividades de la persona, ambiente físico, condiciones económicas, área afectiva, área laboral, área social y también el ocio. En la etapa 3 hablamos del análisis histórico molar, ¿no? Obtener esa información sobre esas características de los padres. Hacer un encuentro también de los principales acontecimientos significativos desde la historia de la persona. Y 10, también tener en cuenta las primeras hipótesis sobre los factores de adquisición. Finalmente, hablamos de la introducción desde la formulación molecular y el análisis funcional, y es describir las características topográficas, los parámetros de respuesta, determinar esos sistemas o esos procesos cuando tenemos en cuenta la unidad de respuesta particular de cada una de las personas, ¿no? Y en la integración de la formulación conductual por proceso es completar esa matriz de formulación clínica, establecer la relación entre diversos niveles de formulación y pues con base a la verificación establecer también los mecanismos comunes desde la acción y desde los distintos procesos. Y bueno, hasta ahí queda la clase de nosotros el día de hoy. Yo no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Mañana recuerden que tenemos clase de 2 a 6 de la tarde, ¿no? Bueno, yo espero que entonces puedan hacer ese cuestionario. Si quieren lo podemos hacer, lo pueden hacer el día de hoy para que tengan cualquier pregunta o duda respecto a ese cuestionario, me la puedan hacer el día de mañana, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Eh, Nos vemos entonces mañana. Recuerden que de 2 a 6. Mañana termina si es el diplomado. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces recuerden que nos vemos mañana de 2 a 6.